los bendiga. Amén. Dios los bendiga mucho más. Amén. Y miren, me acabo de dar cuenta de algo, que Dios es tan y tan y tan maravilloso. Amén. Yo preparé la predicación en mi tablet, que no tiene internet, que se tiene que conectar al wifi de la iglesia, que no tenemos wifi. Yo imprimí mi predicación. Así que Dios es glorioso. Amén. Y Dios nos protege y nos cuida. Cuando pensamos que las cosas... Miren, esta predicación a mí me costó mucho trabajo. Pero cuando pensamos que las cosas están... Él nos da muestra de que no es así. De que Él está en control de todas las cosas. Es maravilloso. Y que aunque nosotros no sepamos qué es lo que va a pasar, Él sí lo sabe y Él nos cuida. Y vamos a quedarnos sin predicación hoy. Quiero decirles que ayer tuvimos una experiencia muy buena. Los que ministramos en la niñez, tuvimos un conversatorio en la iglesia de Fajardo. Y fue de grandísima bendición. Pero hermanos, sorprendentemente, la bendición más grande se la llevó la persona que organiza el taller. Ella ayer en la noche, ella le envió un mensaje de voz al superintendente y él lo compartió con los pastores de toda la región. Y realmente ella salió bien emocionada, estaba durante el mensaje llorando porque están pasando cosas en las iglesias y no hay competencia y unas y otras se dan la mano y se cuidan. Así que de veras que fue de gran bendición. Muchas iglesias pasan por el mismo problema que tenemos aquí. Hay que orar porque Dios toque los corazones de los padres y que nos envíen, si ellos no quieren venir a la iglesia, pues está bien, pero que nos envíen a sus hijos. Que nos envíen a sus hijos. Así que eso es una asignación que les estoy dando, de que se lleven en oración el que Dios mueva a que niños vengan a la iglesia. Porque de qué vale que tengamos materiales, maestros, y no tenemos niños. Estoy sustituyendo a mi amado esposito, que está sacándole la lengua, corriendo bicicleta por el área sur de Puerto Rico, y me llamó y me dice: en mi vida yo había corrido unas cuestas tan altas como esta. Tengo la lengua afuera. Pero que Dios esté con él y con los hermanos que lo acompañan, porque fueron algunos hermanos de la iglesia de Manatí acompañándolo. Así que Dios lo guarde. Vamos a orar para comenzar la predicación de hoy, que me ha dado trabajo. ¿Ustedes saben por qué? Porque yo soy maestra. Y en estos pocos versículos hay tantas lecciones que me dio mucho trabajo. Mi amorcito me dijo: acuérdate que es una predicación y no es una clase bíblica. Con eso le digo todo. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te doy gracias, Padre, porque cada día me demuestras cuán maravilloso eres y que nos cuidas en las cosas más pequeñas e insignificantes. Y te doy gloria por eso, Señor. Te bendigo por eso. Padre amado, te pido ahora que grabes esta predicación en el corazón de mis hermanos, porque es algo que todos y cada uno de nosotros pasamos y atravesamos. Cuídanos, háganos y derrama de tu Espíritu Santo para que podamos comprender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Trae con bien a aquellos que a veces llegan tarde, Señor, y a aquellos que están en sus hogares porque no han podido venir por condiciones de salud, por situaciones y por problemas.
que tu mensaje llegue también a ellos, Señor. Glorifícate en sus vidas. Derrama sanidad, derrama bendición, rompe cadenas, liberta a los que están cautivos. Te lo pido en el nombre glorioso de tu amado Jesucristo. Amén y amén. Vamos a leer y hoy no tenemos. Así que vamos a buscar en nuestra Biblia. Voy a estar leyendo desde la Reina Valera del 60, Hechos 9 del 17 al 31. Me dicen amén cuando lo tenga. Hechos 9, 17 al 31. Saben que hemos estado teniendo una serie del libro de los Hechos y estamos en el capítulo 9 prácticamente a la mitad. Así que, ¿estamos? Amén. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Y entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Y cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Muchas lecciones en ese pedacito. Tenemos que a comienzos del capítulo 9 de Hechos, Pablo se dispone a ir a Damasco a atrapar y encarcelar, a perseguir a todos aquellos que se consideraban cristianos. Y tiene esta experiencia que ya la habíamos visto en una predicación anterior, esa experiencia donde Jesús se le presenta y lo derriba al suelo y lo deja ciego. Pero Jesús le habló a Pablo en ese momento. Pablo, en ese momento se llama Saulo, no se llama Pablo. Pablo se llama más tarde cuando llega a su ministerio con los gentiles, que cambia su nombre de un nombre hebreo a un nombre griego.
Así que Saulo está reponiéndose o descansando, ciego. Me imagino que súper sorprendido por esta experiencia que ha tenido, tocado por Jesús. Y eso se le aparece a otra persona y habla a otra persona, a Ananías, que es un discípulo de los del camino, porque así se le conocía a los cristianos. Y Ananías, primero que es lo que dice, ¿cómo tú me vas a mandar a ir donde este desgraciado? Porque para ellos realmente Saulo era una maldición para todos los cristianos. Tú tienes que poner en duda cuán verdadera es la conversión de este hombre. Tú me estás mandando a ir allí, a imponerle la mano, a sanarlo, a decidirlo. Pero Ananías es obediente y va. Y nos dice que a pesar de su temor, va y le impone las manos a Saulo, y le dice unas palabras: hermano Saulo. Así que Saulo, que había salido al principio del capítulo 9 siendo enemigo de los cristianos, amigo de los fariseos, en este momento es reconocido por Ananías como hermano Saulo. Y este es el momento realmente donde ocurre la conversión de Saulo. No fue cuando Jesús se le apareció, sino este es el momento preciso donde Saulo recibe el Espíritu Santo. Es sanado de su ceguera, tanto espiritual como física, y es lleno del Espíritu Santo. Miren, en nuestro caminar buscando a Dios, nosotros atravesamos momentos donde somos quebrantados por el mismo Dios. Somos rotos, hechos pedacitos. Dios no quiere que tú te quedes quebrantado. Así como quebrantó a Saulo y los restauró. No solo los restauró a que fuera como era antes, sino que fuera algo mucho mejor. Y así mismo Dios pega los cantitos cuando somos quebrantados por Él y permite que seamos recipientes de algo mucho, mucho mejor de lo que teníamos antes. No le tenga miedo al quebrantamiento. Todos le tenemos miedo al dolor. Ninguno de nosotros, que levante la mano al que le gusta sufrir, para mandarle a un psiquiatra. Miren, ninguno de nosotros quiere sufrir, ninguno de nosotros quiere atravesar por crisis de dolor. Nosotros queremos estar chichichis, ay, qué bueno está la cosa. Estaban teniendo una conversación interesante las hermanas saliendo del baño sobre todo los dolores y las quejas que tienen, porque miren, los años pesan, no son de gratis. Nadie quiere sufrir, nadie quiere pasar con dolor. El Señor permite que algunos de nosotros atravesamos grandes sufrimientos, que seamos rotos para que lo que salga al final del camino sea algo mucho mejor que lo que estaba al principio. Y aquellos que han atravesado por esas crisis saben que lo que estoy diciendo es verdad, que cuando usted termina es mejor de lo que era antes. Esta predicación se iba a llamar Amigos o Enemigos, pero hay mucho más que eso en el camino. Vamos a ver durante esos pocos versículos cómo Saulo pasa de ser enemigo
a ser amigo, pero lo que pasa cuando uno es enemigo y quiere ser amigo, que las personas que eran nuestros enemigos no creen, dudan, ponen, ¿será verdad? Miren, ¿y cuántas veces hasta nosotros somos así? Nosotros conocemos personas que han sido tocadas por Dios, que su vida ha sido transformada por Dios y lo ponemos en duda. Pero ese era un drogadicto. Pero ese era un asesino. Y miren, levanto la mano. Nosotros fuimos a una actividad de aquí de Bases de Fe hace creo que 2 años. Un desayuno, un cheito, ¿verdad? En el que este hombre que era en este momento, mátenme, yo no me acuerdo de su nombre, pero este hombre que era un mafioso de los que está convertido. ¿Y qué fue mi actitud cuando llegué a aquel lugar? ¿Cuál era mi actitud? Él se lo hizo para salir de la cárcel, así. Claro, no lo dije, pero lo pensé, estaba aquí. O sea, no creo que Dios pueda hacer esa obra en ese hombre, porque eso es lo que tú haces cuando tú cuestionas. Y el mensaje que él dio, una persona sumamente humilde, fue un mensaje de cómo Dios lo ha restaurado, de cómo Dios ha cambiado su vida, no de cuántos mató, ni de cuántos dinero tenía o de cuántas cosas malas hizo. Esa no era su testimonio, eso fue su vida pasada. Y así mismo Saulo era un perseguidor, enemigo de los cristianos, es tocado y cambiado y transformado, y ahora es un hombre nuevo. Y cuando nosotros leemos las cartas de Pablo, nosotros nos vamos a encontrar que eso él le da duro a quien él era antes, pero que ya él no es esa persona. Él fue transformado por la gracia de Dios. Miren, les voy a dejar en 1 Timoteo 1, el 13 y el 16 dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero por esto, ya este es el 16, fui recibido a misericordia para que Cristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. No importa lo que hiciste en el pasado, Pablo era perseguidor e injuriador porque levantaba testimonios falsos en contra de los creyentes para que estos fueran encarcelados, pero recibió misericordia. Es interesante que nos dice que inmediatamente predicaba en las sinagogas. Pablo era un fariseo, era un estudioso de la ley, no era un ignorante de la ley y de lo que correspondía. Así que era la costumbre en la época que los sábados, cuando se reunían en la sinagoga, invitasen a personas que eran de un gran testimonio y que podían aportar a la congregación. Lo invitaban a predicar y hablar de la ley. ¿Y qué ocurre? Que Pablo, el que era amigo de los fariseos, ahora no está hablando de eso, está dando testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios y era el Mesías. Miren, y si había alguien que debía saber que en Jesús se cumplían las profecías del Antiguo Testamento, era Pablo, que era un estudioso de la palabra.
¿Y cómo ustedes creen que se sentían los que lo invitaron a hablar? ¿Cómo usted piensa ahora mismo que nosotros vamos a invitar a este predicador que va a venir aquí a predicar, y ese predicador predica un mensaje anticristo? Y no el anticristo, sino un mensaje en contra de Cristo. Y usted lo deja pararse aquí y empieza a decir las cosas terribles. Estoy segura que todo el mundo va a sentirse molesto, rabioso, y lo que va a levantar es enemistad y discordia. Eso no va a pasar, porque no invitamos a cualquiera a pararse allá al frente. Hermano, esos que estaban escuchando, y esas personas, esos sacerdotes, personas de poder dentro del pueblo judío, se molestaron mucho con Pablo, a nivel de que se reunieron para que vamos a matarlo, porque este tipo, mira lo que está haciendo. Esto no fue en una sola sinagoga. Pablo iba a la sinagoga, plural, muchas. Así que esos antiguos amigos ya no son amigos, ahora son enemigos. Porque Pablo estaba demostrando que Jesús era el Cristo, el Mesías, el tan esperado, por el que todavía lo están esperando, dicho sea de paso. Pero ese era el gran esperado. Y esta gente, que en gran medida fueron los que orquestaron el que Jesús fuera crucificado, no podían aceptar eso. ¿Cómo va a ser? Este era el perseguidor y ahora se convierte en el más cristiano. No puede ser. Pero sí fue, sí pasó. Y llegamos a no puedo dejar de ser mal. Okay. Llegamos a un punto que cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, los eventos se dan de una manera que usted piensa que eso ocurrió corridito, o sea, día tras día, me lo estaban narrando ahí. Pero hay una frasecita. Sí, Pablo enseguida predicó en las sinagogas allí en Damasco. Y predicó de lo que no debía haber predicado. Pero antes de llegar a esa frasecita, hay 3 puntos que son bien importantes en la vida de los nuevos convertidos. Los creyentes, cuando por primera vez aceptan a Cristo, son transformados. Ese primer amor. Pablo demuestra ese primer amor. Pablo es fuego. Fuego consumidor. El Espíritu Santo está obrando en él y no hay nada que lo pare y lo detenga. Y eso es bueno. Hay un gran esfuerzo, no importa los impedimentos que se presenten, Pablo se esfuerza por que todo el mundo sepa que Jesús es el Mesías. Y está a su disposición a ser utilizado. No nos dice que Pablo lo pusieron de líder inmediatamente. Porque a los que son nuevos tiene que haber un proceso. Y ahí es donde está la frasecita que dice, pasados muchos días. Pasados muchos días, nosotros podemos averiguar qué pasó en esos muchos días, que fueron muchos días, cuando nosotros leemos Gálatas. Porque en Gálatas, Pablo está defendiendo en ese primer capítulo su ministerio, porque otros enemigos que se le unieron en el camino, porque en esta parte solamente vamos a ver a 2 enemigos. Primero era enemigo de los cristianos y después era enemigo de sus compañeros que antes eran amigos fariseos. Pero hay un tercer grupo de enemigos que se le junta a Pablo, y es dentro del mismo grupo de los cristianos. Hay unos cristianos que quieren que
que creen que Cristo no es suficiente, hay que cumplir con la ley y con Cristo. Son judaizantes. Y miren, que yo me voy por los lados, pero usted tiene que tener cuidado en la actualidad, porque esos cristianos judaizantes todavía están por ahí pululando y se llevan a la gente enredada, porque la sangre de Cristo es suficiente para lavar sus pecados. Usted no tiene que hacer ritos, usted no tiene que hacer sacrificios, ni virar al Antiguo Testamento a realizar todo lo que se le pedía a la gente que cumpliera en el Antiguo Testamento, porque la sangre de Cristo es suficiente. Pero no le da licencia para pecar. No le da licencia para pecar. Si usted peca, se arrepiente, la sangre de Cristo lo lava y lo deja limpiecito y nuevecito. Pero si usted no se arrepiente y continúa pecando, y solo de boca dice, perdóname Dios, y ahí es donde está el asunto, que es un perdón de boca y no es un perdón de corazón. Y usted continúa, pues usted no se arrepintió, porque arrepentirse es no camino más en esa dirección. Ahí, y ya me fui. Miremos para atrás. Cuando leemos en Gálatas, en esa defensa de Pablo, sí, porque ya es Pablo, cuando leemos en Gálatas, vemos que en esos muchos días, fueron 3 años. Pablo está 3 años en Arabia, y entonces es que regresa a Damasco, y ahí es que lo bajan por la ventana, que lo bajan en la canasta porque lo querían matar. Pero él está 3 años en Arabia, y en esos 3 años no está en contacto con otros creyentes. Pablo está en contacto ¿con quién? Con el mismo Cristo, que es el que le muestra y le graba el evangelio en su corazón. Y desde ese momento en adelante, Pablo se convierte en el amigo más grande ¿de quién? De Cristo. Olvídate de la gente, de Cristo, y de cumplir cuál es la misión que Cristo quiere con cada uno de nosotros. Así que en esos 3 años que está en Arabia aprendiendo de la mano de Jesús, nos damos cuenta que fueron de verdad muchos días. Cuando usted lee el libro de los Hechos, usted lee muchos días, y ¿cuántos días piensa que fue? Muchos días. O sea, porque dice días, pero no son muchos días, son 3 años. Esos son muchos días. Y eso nos ocurre en el libro de los Hechos en muchas ocasiones. O sea, no te voy a dar todos los detalles, sino vamos a cortar la cosa, fueron muchos días y se acabó. Y así muchas veces entendemos que todo ocurrió a la carrera. Pablo va, después de que lo bajan en la canasta, una forma humillante, no salió por la puerta ancha, no salió porque estaba siendo perseguido para que lo matasen. El perseguidor ahora es perseguido. El amigo ahora es enemigo. Así que Pablo va a Jerusalén a encontrarse con los apóstoles, porque nos menciona varias veces discípulos. No son los que andaban con Jesús, son los seguidores de Jesús. Lo que eres tú, soy yo, eres tú, todos nosotros somos discípulos. Pues esos discípulos fueron los que los salvaron en Damasco,
y lo envían a Jerusalén para que se encuentre con los apóstoles. ¿Pero qué hicieron los apóstoles? Lo pusieron en duda. Y realmente Pablo pasa 15 días en la compañía de Pedro y en la compañía de Jacobo, hermano de Jesús. Pero que ocurre algo maravilloso en ese encuentro. Pablo le confirma y les cuenta y les narra las cosas que Jesús le contó a él. Y es lo mismo que los apóstoles que estuvieron con Jesús sabían. O sea, es la prueba de que de verdad el que le presentó el evangelio a Pablo es el mismo Cristo. Yo me imagino que eso debe haber sido un gozo bien grande. De tú saber que que era el perseguidor, es un hermano más en la fe. Pero los judíos siguen pensando que vamos a matarlo, hay que acabar con él. Así que los discípulos, él trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo y pasamos a ser nueva criatura, aquellos que jangueaban contigo en el pasado dudan de ti. Pero esos que te conocían del pasado, que no jangueaban contigo porque eran buenos y piadosos, esos también dudan de ti. También no están seguros de qué fue lo que ocurrió en tu vida. Porque miren, todos y cada uno de nosotros, la salvación, qué buena es cuando nos llega a nuestra vida. Pero cuando le llega a otro, que es un pecador, que es una persona con un testimonio horrible, lo dudamos. Mira, si Dios fue tan misericordioso de perdonarte a ti, porque a veces decimos, yo no mato, yo no robo, yo no digo mentiras, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Hermano, el hacer no es el único pecado. En nuestra mente, en nuestros pensamientos, hay pecado. Y a veces son pecados más horribles que los que tú puedas haber juzgado a otro por haber hecho. Y usted sabe dónde también hay pecado. Cuando tú sabes lo que tienes que hacer, no lo haces. No lo haces. Te haces el loco, mira para otro lado, me subo conmigo y sigo caminando. Eso también es pecado. Si volvemos a la ley, un solo pecado ya te condenaba a muerte. Qué bueno que Cristo murió por nosotros. Porque si no, la muerte eterna estaría ahí dándonos de la mano. Así que él trataba de juntarse, pero como los demás no creían, estuvo 3 años desaparecido. Así que estaban renuentes a aceptar la conversión de Saulo. No la habían visto con sus propios ojos. Así que no creían que fuese un discípulo. Ahora vamos a mirar el otro lado, a Saulo. Usted se ha esforzado, usted está luchando, usted está dispuesto a hacer lo que sea, dispuesto a que lo quieran matar. Se retira para prepararse, para estar en comunión con Cristo 3 años. Y regresa, y estos que están aquí en Jerusalén, que son los que reparten el bacalao, porque estos eran los más
Eran los apóstoles. Estuvieron con Jesús. Lo más alto. Vengan y te digan que no. Tú eres discípulo. No me voy a reunir contigo. No me voy a juntar contigo. ¿Qué puede ocurrir? Miren, lo que pasaría en la situación de cualquier ser normal es que tú te frustres y te retires de la carrera. No me quieran, pues no me quieran, voy a montar mi iglesita más allá adelante. Pero Pablo no hace eso. Pablo es perseverante, ahí está una machaca. Hasta que lo acepte. Hermano, a veces en nuestra misión, en lo que nosotros pensamos que es nuestro ministerio, que es lo que Dios quiere para nosotros, aparecen apóstoles como los apóstoles cuando se le opusieron a Pablo. Van a aparecer gente, pero chica, no te metas en eso. Eso no es para ti. Tú no estás preparada para eso. Son entes que lo que hacen es frustrar el que tú cumplas lo que Dios te ha dado para hacer. Que Dios te ha dado una misión y hay estas personas que vienen, estas nubes negras, a decirte que no. Yo no estoy diciendo que los apóstoles no tenían sus justificaciones. Los apóstoles habían visto cuando apedrearon a Esteban. ¿Y quién estaba aguantándole las ropitas para que no se les manchara a los que lo estaban apedreando? Saulo de Tarso. Así que tenemos malas famas cuando venimos a los pies de Cristo, que son consecuencias de nuestros actos, son consecuencias de lo que éramos antes. ¿Cómo luchamos contra eso? De la misma manera que Saulo lo hizo, perseverando en su fe, dando un buen testimonio, demostrándole a todo el que te ve que tú eres una nueva criatura. Tú no eres el mismo que eras antes. Ahora eres nuevecito de paquete, con ropita limpia. No tienes ni una manchita. Eso es lo que tienes que hacer. Pero Pablo tenía entre las personas que lo trajeron desde Damasco a alguien que, miren, su nombre significa algo maravilloso: Bernabé, que se convierte luego más adelante en su compañero de misión. Bernabé, su nombre quiere decir hijo de consolación, y así mismo le sirvió a Saulo como un consuelo. Lo tomó de la mano y lo llevó frente a los apóstoles y le dan la bienvenida a la familia de Dios. Simplemente, ¿con qué cosa? Con la amistad. Estos son los amigos verdaderos. Porque no todos los que dicen ser tu amigo son tus amigos verdaderos. Tanto Bernabé como Ananías no tienen estos planes macabros con Saulo de utilizarlo o de hacerlo quedar mal, nada de eso. Lo que tienen es, de verdad, este es el hermano Saulo, es parte de la ley. En Gálatas también Pablo nos narra que ¿cuánto tiempo estuvo con los discípulos? ¿Cuánto tiempo estuvo con Pedro? 15 días. Las clases se guardan y se graban. Estuvo 15 días con Pedro, y con el único de los apóstoles que se reunió fue con Jacobo, el hermano de Jesús. Esos fueron los únicos con los que estuvo. Así que no podían decir que nosotros le enseñamos todas esas cosas.
Esta vez que los apóstoles le dan, estos dos apóstoles le dan la bienvenida, crea algo bien bueno. ¿Por qué? Porque le están validando su ministerio. Están diciendo, mira, sí, es un discípulo más, como todos nosotros. Yo me imagino que cuando Saulo les contó cómo se había encontrado con Jesús en el camino y las cosas que le dijo, ellos se tienen que haber sentido, wow. Así que como Saulo sigue hablando con denuedo en el nombre del Señor, sus enemigos vuelven otra vez a intentar asesinar. Así que tiene que salir de Jerusalén, lo llevaron hasta Cesarea y lo devuelven a su pueblo natal, a Tarso, por su propia protección. Miren, y no, en Tarso pasan de 8 a 12 años allí, antes de que de verdad comenzara su ministerio y fuera enviado como misionero por la iglesia de Antioquía. Bernabé, el hijo de consolación, en ese momento se acuerda que había conocido a Saulo, que lo había presentado a los apóstoles, y va y lo busca, amigo verdadero. Así que ahí va a empezar una nueva aventura para Saulo en compañía de Bernabé. Pero al final de estos versículos, y con eso vamos a terminar, dice algo interesante. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Paró la persecución? No, pero las iglesias tenían paz. Hermanos, vivimos tiempos de guerra. Manténgase en paz. Manténgase en paz. Olvídese de lo que está pasando allá afuera. Usted se agarra y se sostiene de Dios y manténgase en paz. No deje que la guerra lo atribule. No deje que la guerra le quite la dirección. Sí, nos preocupamos. Sí, oramos. Sí, sentimos compasión por las cosas que están pasando. Porque somos hijos de Dios, nos tiene que doler, pero manténgase en paz. Esta gente, esta iglesia primitiva, estaba siendo perseguida, estaban matándolos, estaban cogiendo los prisioneros, se burlaban de ellos, pero estaban en paz. Tenían paz, porque la paz que nos da el Señor no es la paz que nos da el mundo, y eso a veces se nos olvida, a veces se nos olvida. En ese momento histórico, que es donde nos dice que la iglesia tenía paz. Miren, Calígula fue sucesor de Tiberio. Y si hubo un César maldito, fue ese, que fue el perseguidor más grande de los cristianos. El mismo que condenó a Pablo a morir. Pero la iglesia estaba en paz.
en paz en medio de la persecución, en paz en medio de tantas cosas terribles. Y las iglesias eran edificadas. No era que construían iglesias, era que la iglesia era fortalecida y edificada y crecían en número. ¿Por qué crecían en número? Porque andaban en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y hermanos, y esto que le voy a decir, me da dolor decirlo, pero es la realidad que vivimos. Nos hemos olvidado que quien nos fortalece no son los diezmos y las ofrendas, no es el templo, las 4 paredes, no es que tengamos cosas, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Busquemos ser llenos del Espíritu Santo para que nuestras iglesias sean fortalecidas y andemos en el temor del Señor. Hermano, cada vez la iglesia se aleja de tener temor por el Señor. Hemos diluido a Dios. Lo hemos hecho friendly, políticamente correcto. Entonces tenemos que tener temor y temblor cuando hablamos de Dios. No podemos seguir pasándole la mano, porque Dios es amor, pero Dios es justicia. Dios es un Dios justo. ¿Usted cree que Dios le parece bien todas las cosas que están pasando en el nombre de Él? Decimos ser cristianos, pero nos hemos olvidado de Cristo, de lo que nos enseñó. Y ahora tenemos diferentes títulos. No eres solo cristiano, eres cristiano blanco, eres cristiano negro, eres cristiano nacionalista. Se nos olvida qué es lo que nos da el nombre. Cristiano, eres discípulo de Cristo. No eres discípulo del mundo. No eres discípulo de una moda. No eres discípulo de personas que están diciendo cosas que son totalmente ajenas al mensaje que Cristo nos dio. ¿Cómo tú vas a aplaudirlo y a seguirlo ciegamente? Miren, no importa la maldad que está maldiciendo la iglesia, amenazando la vida de la iglesia, porque todas esas cosas que se cuelan, lo que hacen es maldecir a la iglesia, es crear un testimonio muy malo, que las futuras generaciones, ¿cómo vamos a predicarle a las futuras generaciones cuando el ejemplo que le hemos dado es algo tan terrible y tan feo? Pero ¿saben qué? Dios es todopoderoso. Y no está en nosotros emitir ser los jueces que juzgan de nosotros es sujetarnos, seguir andando en el temor del Señor y ser fortalecidos por el Espíritu Santo. Todas las cosas, las tormentas y las turbulencias que vivimos en el mundo actual, lo que necesitan es la fortaleza, el confort que nos da el Espíritu Santo. Que nada puede contra eso. Y puede eliminar las cosas, pero no se nos puede olvidar. Hay que mantenerse firmes, que no hay que flaquear, que hay que mantenerse
en la brecha. Porque algunos se van a quedar en el camino. Porque la comodidad que el mundo nos ofrece, qué chévere. Pero siéntate y acomódate en ese sofá, que no va a haber quien te levante. Así que es mejor mantenerse en la sillita dura y seguir caminando y ser amigo de Dios. Porque mira, no hay alternativas intermedias. O eres amigo o eres enemigo. No hay, ay, pero es que a mí me gusta janguear con Dios de vez en cuando, pero también me gusta andar con el diablo. No, una cosa o la otra. Hay términos medios. Y tal vez eso es feo que yo le diga eso, pero Dios lo puso en mi corazón. No era parte de la predicación. Es que de verdad, yo los amo. Y al que tú amas, no quieres que se pierda. No quieres que ande por camino de tinieblas. Porque puede que sea que estás andareando con cosas que no te convienen. Así mismo te pierdes. Así mismo pierdes el rumbo. No dejes que nos confunda. Y esta mañana en la clase bíblica, algo que Daniel dijo. Está en 2 Corintios, pero no apunté la cita. Que somos cartas de Jesús para que el mundo te vea. Somos cartas que Cristo mismo escribió tu vida para que el mundo te vea. Que vea en esa carta que Cristo escribió a Cristo. Dios lo bendiga mucho, voy a ver. Señor y Padre Celestial, gracias Señor, gracias Padre. Mitad de la menor que eres bueno, eres santo, santo, santo. Señor, disfrutamos, fortalécenos, que busquemos de nuevo ser llenos del Espíritu Santo, que no nos entretengamos en boberías, Señor, porque tú regresas por tu iglesia. Padre, yo quiero que la encuentres limpia, que tú la encuentres santa, dispuesta a todo por ti. Así como Saulo enfrentó persecuciones, enfrentó situaciones terribles donde sus amigos buscaban para matarlo y sus nuevos amigos lo rechazaban porque le tenían miedo. Padre, que esa lección sea viva en cada uno de nosotros, porque enfrentamos tiempos difíciles, porque enfrentamos enemigos que se visten de amigos. Danos sabiduría, danos discernimiento, que no nos confundan en el camino, Señor. Guíanos en todo momento. Padre, te presento a esta iglesia, te presento a los hermanos, te presento a aquellos que se congregan a través de las redes sociales, ya sea porque no pueden o porque no quieren. Llega donde ellos. La misma bendición va a derramar sobre cada uno de los que estamos aquí. También tú la recibes. Que reconozcan que tú eres el único, que tú eres el santificador, el sanador, el salvador. Eres el Rey que viene, Señor, que viene por su iglesia.
mantenernos en la brecha, mantenernos firmes, que no perdamos de vista cuál es nuestra misión, que lo hagamos con gozo, y tú pondrás la paz que sobrelleva cualquier entendimiento humano, Señor. Tú la vas a poner en nuestras vidas.